Estamos en contacto con alguien que fue juez federal. Estamos entrevistando a Miguel Rodríguez Villafañe. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Russo lo saluda. ¿Cómo anda? Buenas tardes, Russo. Encantado de escucharlo. ¿Qué tal? Pregunto, ¿el DNU, Decreto de Necesidad de Urgencia, Sí. es el gran causante del desastre que estamos viviendo? Porque usted participó en el Congreso de la Comisión en el que se les consultó a juristas si el DNU debe ser o no aprobado en diputados. Mira, acá nosotros primero que nada hay que aclarar que estamos viviendo lo que yo llamo una inmunodeficiencia institucional. A ver. Porque acá el tema, los constituyentes de 1994 fueron claros, dijeron, señor, el Poder Ejecutivo no puede dictar leyes que son propias del Poder Legislativo. Regla central, aún más dice, si así lo hiciera, es lo que dictaran, como en el caso del 70, es nulo y aclara, absoluto, nulidad absoluta, y por si quisiera resucitar, dice insanable. O sea, tiene los conceptos de una firmeza tremenda. Luego, dice, salvo situaciones excepcionales, o sea, la regla básica es esa, solo excepciones. Si hubiera urgencia o no se pudiera reunir el Congreso, cosa que en el caso del 70, a la semana tuvo convocado el Congreso. Nunca desde los 40 años de democracia funcionó el Congreso todo diciembre, todo enero hasta el 15 de febrero. Claro. Y además dice, no puede tratar temas, por ejemplo, impositivos y temas penales. Y los trata al tratar el Código Aduanero, la Ley de Promoción Industrial, etcétera. Por lo tanto, técnicamente esa ley es nula. Lo que pasa es que no se dice lo siguiente. Hay una ley, 26.122, que regula luego el trámite del DNU. Esa ley también es inconstitucional, porque fíjese, si esa es la regla. Primera pregunta, se tiene que constituir lo que se llama la Comisión Permanente para analizar los DNU, que lleva 8 senadores y 8 diputados. Recién ahora se ha constituido. Luego, esa comisión determina si es válido o inválido. Pregunto yo, si la comisión determina que es inválido, tendría que terminar ahí el tema, no seguir. Bueno, no obstante eso, pasa al Congreso, pero pasa con varias particularidades que no son constitucionales. Primero, porque no va a una Cámara en especial. Cualquiera de las cámaras puede tratarlo, como que en este caso ya lo trató la Cámara de Senadores. Segundo concepto, eso no es menor porque en el ping-pong de las leyes no es lo mismo ser Cámara de Origen que Cámara Revisora. Siempre hay un hándicap para la Cámara de Origen. Pero además de eso, dice la ley que para que se rechace, debe ser rechazado por las dos cámaras. Ahora, la pregunta es lo que se va a dar ahora, o que ojalá no se dé. ¿Qué pasa si una cámara lo rechaza como senadores y diputados lo acepta? Sí, que es probable. Que es probable. Bueno, es que yo creo que lo que tiene que regir es lo que resolvió senadores. Porque fíjate, por un lado, el artículo 82 de la Constitución dice de que no hay aprobación ficta. Significa que tiene que intervenir las dos cámaras. Ahora, si una cámara dijo que es nulo, el principio tiene que ser que se acabó. Sí. No tiene sentido seguir. Más o menos cuando uno está haciendo los penales y le queda nada más que un penal y lo produjo y el otro lo había errado, chao, ya ni siquiera se siguen tirando. Claro. Acá la regla debería ser hoy que es nulo, porque ya lo rechazó la Cámara de Senadores. Si no, sería un absurdo si diputados le llegara a aprobar. Bueno, ¿quién define? A ver, ¿qué? ¿Es nulo o es válido? Pero además, detrás de esto, hay otros conceptos que hay que tener claro. Lo que es nulo no existe. Por lo tanto, de ninguna manera puede tener derecho adquirido, como prevé esta ley 26.122, que mientras no se deroga, genera derecho adquirido. Uno no puede generar derecho adquirido a algo que no nació, que fue nulo. Esto es importante, porque eso trae como consecuencia que perfectamente se puede ir judicialmente a reclamar y que se vuelvan las cosas, que se retrotraigan como corresponde, porque no puede ser que genere efecto algo que ha sido nulo. En contrario, más que derecho adquirido, tenemos que decir perjuicio producido. Claro. Esto es de particular importancia, porque ahora no solamente ese tema hay que solucionarlo,
sino que ahora ha dictado otro decreto. Por ejemplo, yo ahora estoy trabajando sobre el DNU 280, que dictó el 27 de marzo, o sea, el día miércoles antes de Semana Santa, siendo que ahí el Congreso está en pleno funcionamiento. Pero ¿qué importancia tiene ese DNU? Primero, porque es el Congreso de la Nación el que debe aprobar por ley el presupuesto de la Nación. Y segundo, que a su vez hace una cuestión altamente tramposa. Porque este decreto dice, atento a la situación que estamos viviendo, vamos a arreglar algunas cosas que con el presupuesto 2023 no estaban bien, que especialmente son los intereses de deuda pública, intereses financieros y ese tipo de cosas, con lo cual Milei trata de llevarse bien. Pero, por ejemplo, en base a eso, no actualizan el presupuesto universitario. Claro. Que si tuviera que presentar un nuevo, casualmente como corresponde, un nuevo presupuesto para que lo apruebe el Congreso, tendría que estar a valores actuales. Imagínate, ha dejado los valores del presupuesto 2023 presentado en septiembre del año pasado por Massa, y en base a ese presupuesto, imagínate, la universidad ya no pueden pagar la luz. La universidad tiene presupuesto hasta mayo, y el presupuesto es abarcativo. Ninguna municipalidad, por ejemplo, tiene presupuesto 24, todo por decir algo, ¿no? Pero ni hablar. Sí. Por eso te quiere decir, no solamente ese presupuesto, sino que sacaron el FONIT. Sí. Porque fíjate que aquí hay otra contradicción. El presidente, en su momento, sacó un decreto que se llama el decreto 88, del 27 de diciembre del año pasado, que decía que se reconducía, o sea, regía el presupuesto 2023. Y en ese presupuesto estaba contemplado el Fondo Nacional de Incentivo Docente, que no ha sido derogado. Sin embargo, decidió unilateralmente no cumplir su propia ley, porque él lo aprobó. ¿Me explico? Seguro. Pero a su vez ha desfinanciado las universidades y tantas otras cosas, se ha ocupado solo de actualizar, dada la urgencia, sin presentar. Fíjate que el presupuesto es obligación de un gobierno presentarlo, porque el presupuesto implica casualmente que para que sea tratado por el Congreso, y es el que determina cómo se va a manejar el Estado y cuáles son las pautas, la macroeconomía, todo ese tipo de cosas. Ahora, entonces, con esta forma tramposa, está haciendo un daño tremendo. Por eso, si se sostuviera que él puede seguir gobernando por DNU, yo hice un chiste cuando me tocó referirme, dije, mirá, me hace acordar al cómico norteamericano Groucho Marx, que decía, tengo estos principios, pero si no le gusta, tengo otro. Acá, Milei, ¿a qué está jugando? Tengo este DNU, pero si no le gusta, tengo otro. Y acá, y ya a su vez, empieza a jugar con esto, que mientras no se deroga, rige. Entonces saca un DNU, bueno, total, hasta que se junte la comisión permanente, se chicanee en Senado y diputados si se lo va a tratar, se considera, según el criterio de todo eso válido, y el día que se deroga ese DNU, considera que hay derecho adquirido, y nuevamente dicta otro DNU. Aún más, y en esto no podemos dejar de atender el papelón de nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ayer ha sacado el fallo respecto al planteo que hizo La Rioja y que hizo, digamos, una organización de derechos. El abogado Luaces. Exactamente. Acá diciendo de que, bueno, que no hay un caso concreto, lo cual es un absurdo. Fíjate, no había un caso concreto, pero la Corte decidió meterse en las elecciones de San Juan y de Tucumán, y se metió sobre pretexto de respetar el principio republicano, e hizo cambiar un montón de cosas realmente de arriba. Ahora, cuando no quiere meterse, mira para el otro lado. Ahora, ojo, esto lo podemos sacar de un contexto. Nuestra Corte tiene un dictamen de juicio político que todavía rige. Ese dictamen vale 1 año, en donde quedó claro que ninguno de los 4 ministros en este momento merece estar en el cargo por incompetencia moral, incompetencia funcional, e incluso algunos con imputaciones delictivas, como es el caso del tema de la obra social del Poder Judicial. Ahora bien,
Oh, sorpresa, el día que sacan ese fallo es el mismo día donde Milei, violando los decretos que regulan el nombramiento de la Corte, propone 2 funcionarios, el juez Lijo y García Mansilla. Primero, ninguno de los 2 deberían ser propuestos, porque esos 2 lugares deberían ir 2 mujeres. Queremos paridad de género, entonces una Corte de 5, quedarían 3 varones, por lo menos 2 mujeres, incluso en el lugar de Hayton de Nolasco, proponen otro hombre, violando pactos internacionales, sin importarle, pero la Corte reacciona porque sabe que esto que está planteando Milei, que espero que nuestros senadores tengan la entereza de no dar acuerdo, lo quiere lograr luego de extorsionar a los gobernadores para que voten el acuerdo, y los gobernadores se están arrodillando, lo cual es inaceptable, porque quiere garantizarle a los intereses internacionales una Corte del Hijo, García Mansilla y de Rosenkrantz, que representan a los mismos intereses que hicieron la ley OVNI o el DNU 70 Seguro. y que están detrás de todo este proyecto de Le gobierno. garantiza la dolarización. Ese es el tema. Exactamente, casualmente, porque Rosati dijo que no está de acuerdo con la dolarización. Entonces yo dice, este criterio jurídico, yo primero me adelanto y nombro en el lugar de Maqueda, que recién está en condiciones de jubilarse el 29 de diciembre de este año, y ya tengo ante los intereses internacionales una Corte de 3 que me va a garantizar cualquier tropelía. Un ejemplo fue lo de ayer, y en función de eso yo puedo mandarme tropelía jurídica que sé que me la va a bancar la Corte, y de ahí vengan y directamente rifemos el país como estamos rifando nuestros bienes, nuestra soberanía, nuestro bienestar del pueblo, ¿no? Ahora, Villafañe, no hay vuelta. Villafañe, hablando de rifar el país, ¿no? Sí. Usted ya me contó lo que hizo la Corte, que la sociedad toda, ¿cuál es la defensa de la sociedad cuando la Corte ve hechos inconstitucionales y mira para arriba? Del Poder Legislativo ni hablemos directamente. Y encima, sí, se siguen despidiendo trabajadores, caso concreto de Telam, por ejemplo, que quiere cerrar Telam y creo que no puede. O sea, la pregunta es, ¿cuál es la defensa de la sociedad? ¿A quién recurrimos? Porque la Corte no, tampoco la Corte. Sí, de cualquier forma ha tocado 2 temas centrales. Acá no nos tenemos que olvidar que el plan de los sectores que están detrás de Milei es como un hojaldre. Nosotros estamos viendo la primera hoja de hojaldre, ¿viste? Esas tortas de hojaldre. Sí. La segunda está apareciendo claramente cuál es nuestra sociedad. Pudo tener pautas de permeabilidad social. Ninguno de nosotros hemos nacido en cuna de oro alimentado con jalea real, a través de una educación pública, gratuita y de calidad. Y está siendo atacada casualmente el Fondo de Incentivo Docente, las universidades. Pero a su vez, no hay democracia plural sin pluralidad informativa y sin soberanía informativa. Por eso está atacando al periodismo libre, por eso en su momento a mí me tocó tener una participación directa en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que una de sus partes fundamentales era evitar los monopolios de medios para que no haya un discurso hegemónico y que permita la pluralidad democrática, y casualmente eso fue lo que casualmente en su momento Macri eliminó. Y entonces nos encontramos ahora, casualmente, por eso es importante que el DNU 70 sea declarado no válido. Porque el decreto 70, en el artículo 40 de ese DNU, prevé la derogación de la ley que regula las empresas del Estado. Y Telam es una empresa del Estado, y de acuerdo a esa ley, las empresas del Estado solo pueden ser liquidadas por el Congreso de la Nación. Por lo tanto, él la metió como un artículo más en el decreto 70, que al caerse el decreto 70 no podrían eliminar Telam. Además, sabiendo que Telam es la agencia de noticias más importante de América Latina y una de las más importantes del mundo en idioma español, que tiene presencia en todo el país, que a su vez tiene todos los formatos, audio, tiene visual, gráfico e internet.
y que a su vez hace a la soberanía comunicacional. Y tiene ganancia, eso es lo importante para el mundo capitalista, que tiene ganancia, no da pérdida. Pero fuera de eso, porque te digo, acá en otra instancia, aunque diera pérdida, no todas las cosas valiosas las tenés que analizar. Si vos analizás en función solamente de gastos, nunca tendría un hijo, querés una cosa más deficitaria que un hijo, puro gasto. No, pero lo que te quiero decir, eso la mirada, yo estoy hablando de la mirada liberal, vamos a cerrarla porque da pérdida, pero es mentira, no da pérdida. Ese es el tema. Pero además, te vuelvo a repetir, aunque diera pérdida, sí, la necesitamos para estar parado con país con independencia de pensamiento y de presencia, porque con ese criterio, te digo, al paso que vamos a saber lo que pasa en Buenos Aires por la CNN, sí, está en Atlanta, en Estados Unidos. Sí. Y además con la colonización que se viene, porque la tercera capa de este hojaldre, y ya se está gestando con Elon Musk, con Larry Flynn, que sí, maneja los fondos buitres, lo mismo con Slim, porque esas grandes organizaciones pretenden un mundo sin Estado, por eso el anarcocapitalismo que referencia a Milei, para que en definitiva estos intereses internacionales decidan y los gobiernos sean meros gestores de intereses manejados en otro lado. Acá hay que ver que acá está en juego el futuro del país, está en juego un país a preservar. Por eso vos me decías qué hacer. Bueno, primero hablar y decir, tengo la certeza que hay muchos diputados y senadores con ganas también de que esto no sea así, también gobernadores a los cuales tenemos que acudir. Tenemos que hacer que vuelvan a salir los partidos políticos que han desaparecido, ya directamente los partidos políticos ni se manifiestan. Y por otro lado, bueno, manifestarnos en la calle, por eso el martes hay que estar para defender la universidad pública de calidad y gratuita. Bueno, ha llegado un momento donde la ciudadanía tiene que manifestarse. Y en materia periodística, represtigiar la figura del periodista independiente, del cual uno está teniendo la información necesaria para generar una democracia plural. Si no, tenemos un discurso único, y si la lógica es la que pretende el presidente a través de Internet no genera ciudadanía, quiere vender. Y el que vende lo único que le interesa son usuarios, consumidores y clientes. Y eso presupone tener dinero. Por lo tanto, lo demás ni siquiera le importa la lógica de Internet, ¿no? Bueno, eso es parte de las grandes discusiones que tenemos que tener. Por eso mañana, por ejemplo, yo hablo en un congreso que organiza la Universidad Nacional del Río Cuarto sobre la soberanía comunicacional y el derecho a la información. Bueno, vamos a tener que discutir en todos los frentes, ¿no? Pero también tenemos que tener la firmeza de defender esos valores. Fíjate, uno de los dolores más grandes que yo he tenido, fíjate que yo peleé la reforma de la Ley de Servicio de Comunicación representando uno de los sectores más débiles de la sociedad, que era la Mutual Carlos Mujica, que logramos que la Corte declarara inconstitucional el artículo 45 de la Ley de Radiodifusión, que no permitía que las entidades sin fines de lucro tuvieran licencia. Luego vino la ley. Nunca hubo una ley en democracia tan válida, se discutió en la sociedad, la aprobó diputados, senadores, la promulgó el Poder Ejecutivo, y tuve el privilegio de ser uno de que la defendía ante la Corte. Esa ley, sin embargo, Macri en 2 días le rompió sus esencias y terminamos siendo 100 personas que nos quejamos acá en una plaza y nadie sintió que nos estaban robando la democracia del futuro, cuyo efecto lo estamos viendo ahora. Habrá que tomar conciencia. Habrá que tomar conciencia. Seguro. Creo que esa es la clave, ¿no? Seguro. Bien. Gracias por tu tiempo. ¿Fuiste juez federal hasta qué año? Bueno, yo fui juez federal, me nombró en 1984 cuando vino la democracia, y en el año 1989 yo voté la inconstitucionalidad del indulto de los genocidas, y cuando vi que todo el Poder Judicial convalidaba eso, renuncié y me fui. Dije, no puede ser. ¿Con qué autoridad yo meto preso a una persona, aunque le corresponda, si en este caso Menéndez estaba libre e impune? Por eso me fui diciendo algo que yo pretendía que no fuera profético, pero lamentablemente la realidad
no me ha desmentido de que la justicia era impiadosa con los débiles y genuflexa con los poderosos. Y bueno, habrá que revertir eso también, ¿no? Seguro. Por eso me fui, dejé ese en 90, sí. Seguro. Miguel Rodríguez Villafañe, gracias por tu tiempo aquí en Comunas AM en Radio Belgrano. Un gusto como siempre, fuerza en todo esto. Gracias por todo.